Eh, Buenas tardes. Nosotros venimos a presentar el análisis estadístico de la estabilidad económica de los estudiantes durante la pandemia y su influencia en el rendimiento académico. La pregunta que responde este estudio es la siguiente: ¿es el factor económico un factor que influye en el rendimiento en los jóvenes estudiantes durante una época de pandemia? El objetivo de esta investigación es observar la influencia del factor económico durante la pandemia COVID-19 en el rendimiento académico y emocional de una muestra de la población estudiantil de la ciudad de Bucaramanga. La encuesta Estabilidad económica de los estudiantes durante la pandemia y su influencia en el rendimiento académico consta de 15 preguntas y fue respondida por 56 jóvenes. La estadística descriptiva recolecta, analiza y representa un conjunto de datos con la finalidad de realizar una descripción de las características de este. En este caso, nosotros usamos un formulario de Google para realizar una encuesta de 15 preguntas. Tomamos la población de todos los jóvenes y una muestra que sería el subconjunto de la población y son los 56 jóvenes que respondieron a esta encuesta. A este análisis le sacamos mediana, moda, varianza, realizamos cruces de variables con tablas de contingencia que se desarrollaron en el programa de RStudio. Se utilizó el cálculo de la probabilidad, se dio una explicación de los tipos de probabilidad, de tipos de conteo. Se hizo un marco teórico para que la persona que lea el trabajo entienda de qué se está hablando. Se realizaron 15 preguntas. La primera fue: ¿cómo siente que lo ha afectado la pandemia en su estado económico? Un 25% respondió que nada, un 39,3% respondió que un poco y un 35,7% respondió que demasiado. La pregunta 2, ¿qué trabajos ha tenido durante la pandemia? Un 1,8% no respondió a esta pregunta, la dejó en blanco. Un 5,3% ha tenido un trabajo formal con contrato. Un 3,6% ha tenido trabajo informal. Un 32,1% han trabajado con sus familiares. Un 17,8% han emprendido. Y un 39,2% no ha tenido ningún tipo de trabajo. En la tercera pregunta fue el estrato socioeconómico. Un 7,1% de los 56 encuestados son estrato 1, un 25% son estrato 2, un 23,2% son estrato 3, un 33,9% son estrato 4, ninguna persona es estrato 5 y un 10,7% es estrato 6. En la cuarta pregunta tenemos edad. Acá podemos analizar que la encuesta fue realizada a jóvenes, ya que las personas que respondieron a esta encuesta van desde los 17 a los 28 años. Un 3,6% tiene 17 años, un 26,8% tiene 18 años, un 30,3% tiene 19 años, un 19,6% tiene 20 años, un 10,7% tiene 21 años, un 1,8% tiene 23 años, un 3,6% tiene 24 años y un 1,8% tiene 27 y 1,8% tiene 28 años. En la quinta pregunta tenemos a qué se dedica, donde colocamos 3 opciones: estudia, trabaja o realiza ambas actividades. Un 3,6% respondió que trabajaba, un 75% respondió que estudiaba y un 21,4% respondió que realizaba ambas. En la sexta pregunta tenemos: ¿se ha visto en la necesidad de trabajar para ayudar en su hogar?
Un 60,7% respondió que no, pero un 30,3% respondió que sí ha tenido la necesidad de trabajar. En la pregunta 7 tenemos, ¿comparte momentos con su familia durante el día? Un 76,8% sí comparte momentos con su familia y un 23,2% no lo hace. Pregunta 8. ¿Ha perdido el interés en la universidad? Un 44,6% sí lo ha perdido y un 55,4% no lo ha perdido. Pregunta 9. ¿Cree que su promedio académico se ha visto afectado debido a la pandemia? Un 69,6% sí lo creen y un 30,4% no lo cree. Pregunta 10. De su familia, personas que viven con usted y llevan ingresos a su hogar, ¿alguno ha perdido su empleo? Teníamos como opción mamá, papá, hermanos, algún otro familiar o ninguno. Un 12,5% respondió que el papá, un 5,3% que la mamá, un 3,6% que el hermano y un 1,8% que un tío. Y un 76,8% respondió que ningún familiar ha perdido su empleo. Pregunta 11. ¿Cuántas horas duerme cada noche? Un 7,1% no respondió a esta pregunta. Un 7,1% respondió que duerme 4 horas, un 1,8% duerme 4,5 horas, un 25% duerme 5 horas, un 5,4% duerme 5,5 horas, un 35,7% duerme 6 horas, un 10,8% duerme 7 horas y un 7,1% duerme 8 horas. Pregunta 12. ¿Cuántas veces come al día? Un 7,1% no respondió a esta pregunta. Un 10,7% respondió que come 2 veces al día. Un 41,1% respondió que come 3 veces al día. Un 37,5% respondió que comen 4 veces al día. Y un 3,6% respondieron que comen 5 veces al día. Pregunta 13. ¿Cuál es su promedio? Un 7,1% no respondió a esta pregunta. Un 1,8% tiene un promedio de 2,6. Un 3,6% tiene un promedio de 3. Un 1,8% tiene un promedio de 3,1. Un 1,8% tiene un promedio de 3,4. Un 32,1% tiene un promedio de 3,5. Un 5,3% tiene un promedio de 3,6, un 5,3% tiene un promedio de 3,7, un 10,8% tiene un promedio de 3,8, un 1,8% tiene un promedio de 3,86, un 1,8% tiene un promedio de 3,87, un 8,9% tiene un promedio de 3,9, un 7,1% tiene un promedio de 4, un 5,3% tiene un promedio de 4,2, un 1,8% tiene un promedio de 4,24, un 1,8% tiene un promedio de 4,3 y un 1,8% tiene un promedio de 4,6. Pregunta 14. ¿Cuánto gasta en consumo de electricidad al mes? Un 1,8% respondió que 20,000 pesos, un 1,8% respondió que 35,000 pesos, un 1,8% respondió que 40,000 pesos, un 3,6% respondió que 48,000 pesos, un 5,3% respondió que 50,000 pesos, un 1,8% respondió que 65,000 pesos, un 3,6% respondió que 70,000 pesos, un 7,1% respondió que 80,000 pesos, un 3,6% respondió que 90,000 pesos, un 21,4% respondió que 100,000 pesos, un 7,1% respondió que 110,000 pesos, un 7,1% respondió que 120,000 pesos,
Un 3,6% respondió que 128.000 pesos, un 1,8% respondió que 130.000 pesos, un 8,9% respondió que 150.000 pesos, un 1,8% respondió que 180.000 pesos, un 7,1% respondió que 200.000 pesos, un 1,8% respondió que 250.000 pesos, un 1,8% respondió que 260.000 pesos, un 1,8% respondió que 300.000 pesos y un 3,6% respondió que 400.000 pesos y un 1,8% respondió que 60.000 pesos. Pregunta 15. Sexo. En esta vimos la opción de masculino o femenino. Un 67,8% respondió que femenino y un 30,4% respondió que masculino. Un 1,8%, en este caso una persona no respondió esta pregunta. Bueno, lo siguiente que se hizo en el estudio fue hacer tablas de contingencias para analizar distintos fenómenos de nuestro estudio. El primero fue sexo y promedio académico ponderado. Este cruce se realizó para entender en un principio cuál sexo, femenino o masculino, parte desde un mejor promedio y de aquí en adelante poder analizar cuál de los dos se vio más afectado debido al factor económico durante la pandemia. Se concluyó de esta tabla de contingencia que en nuestra muestra existe un mejor promedio ponderado en el sexo femenino. Sin embargo, el sexo femenino predomina en la muestra, tomada con 36 mujeres respondiendo a esta pregunta frente a 16 hombres. Entonces, como punto de partida, las mujeres tienen un mejor promedio que la población masculina de la muestra. Acá está la tabla de contingencia. La siguiente que cruzamos fue horas de sueño al día y si el promedio fue afectado y sí o no. De esta tabla podemos concluir que las personas que duermen 6 horas exactas y menos de esta, que es el 82% de las que respondieron, vieron afectado su promedio académico ponderado con un total de 34 respuestas positivas, que equivale al 80,9. Entonces existe una relación directa entre el sueño y el promedio académico de la muestra, debido a que las horas de sueño recomendadas para los adultos de 18 a 60 años son de 7 a 9 horas diarias para obtener un rendimiento óptimo durante el día. Solo el 18% de los encuestados duermen las horas recomendadas. Acá están los datos del análisis. Cruzamos también comida al día y el estrato socioeconómico. Se puede observar que los estratos que tienen acceso a una alimentación más completa son los estratos 3, con un 21% de respuestas, y el estrato 4, con un 32%. Ya que en la tabla se observa que la mayoría de los encuestados y pertenecientes a estos estratos consumen entre 3, que perteneció al 44%, y 4 comidas con 40% diarias, y que las respuestas más comunes fueron comer 3 o 4 veces al día, con un total de 44 de 56 encuestados, siendo este el 84%. La muestra en su mayoría tiene una alimentación balanceada. Aquí están los datos. La necesidad de trabajar, sí o no, y si el promedio se vio afectado. El 40% restante de la muestra el 40% restante de la muestra se ha visto en la necesidad de trabajar, y de estos el 36,4 siente que no ha afectado esto en su promedio, mientras el 63,6 siente que sí. Se podría concluir que entonces los que no se han visto en la necesidad de trabajar, la mayoría con un 73,5, siente que su promedio se ha visto afectado. Creemos que puede deberse a otros factores que, como queda evidenciado, no es el trabajo, mientras que de los que se han visto en la necesidad de trabajar con un 63,6, siente que esto sí ha afectado su promedio. En conclusión, la necesidad de trabajar tiende a disminuir el promedio del estudiante debido a que no puede dedicar las mismas horas de estudio. Estrato socioeconómico y promedio afectado. Un 69,6 de los encuestados respondió que se vio afectado su promedio académico. Entonces, se puede decir que de manera general la pandemia afectó el promedio de los estudiantes independientemente del estrato económico, pero se observa
Además que el 100% de los encuestados y pertenecientes al estrato 1 se vieron afectados en su promedio. Es el estrato más vulnerable, seguido por el estrato 2, con 87.5% de los encuestados respondieron que se vieron afectados. Estrato socioeconómico y necesidad de trabajar. Esta variable se analizó para intentar encontrar cuál es el estrato que más ha tenido que trabajar debido a la pandemia COVID-19. Se puede observar en la tabla de contingencia que el estrato 3, que representa el 23.2 de los encuestados, de estos el 53.8 ha tenido la necesidad de trabajar, siendo así el estrato con más personas obligadas a trabajar. Trabajos con contrato informal, con familia, emprendimiento, ninguno y promedio afectado. El 100% de los que trabajan formalmente han visto su promedio afectado. El 100% de los que trabajan informalmente ha visto su promedio afectado. El 73.7% de los que trabajan con familia han visto su promedio afectado. Puede ser por la misma razón nombrada ya dos veces arriba, que sería el tiempo. El 66.7% de los que tienen un emprendimiento han visto su promedio afectado, ya que esas empresas o servicios prestados por ellos requieren tiempo de sus días. En conclusión, el 60% de los encuestados se vio en la necesidad de trabajar. Esto les genera una disminución de tiempo en sus días para dedicarse plenamente al estudio. Ahora realizamos 5 preguntas para hacer aplicaciones de probabilidad en los datos. La primera pregunta es, en la encuesta realizada, estabilidad económica de los estudiantes durante la pandemia y su influencia en el rendimiento académico, arrojó que el 39,3% de los encuestados en esta se vio en la necesidad de trabajar para ayudar en la casa. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que encuestar 6 personas para encontrar que, que sí tuvo la necesidad de trabajar para ayudar en la casa? En esta pregunta aplicamos la distribución geométrica, aplicamos la fórmula y nos dio un total de 0,032%. Segunda pregunta. En la encuesta realizada, estabilidad económica de los estudiantes durante la pandemia y su influencia en el rendimiento académico, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un joven de 18 años que haya perdido el interés en la universidad? Aplicamos la regla de multiplicación y aplicamos la fórmula donde se dividía los jóvenes de 18 años en el total de encuestados multiplicado por los jóvenes que han perdido el interés en la universidad sobre el total de encuestados. Esto nos dio un 0,12. En la tercera pregunta, dado que la probabilidad de escoger entre los encuestados una persona con estrato socioeconómico 1 es igual al 7% y la probabilidad de que las personas encuestadas a escoger uno que trabaje y estudie al tiempo es del 20%, ¿cuál es la probabilidad condicional de que se seleccione un encuestado y sea estrato 1 y trabaje y estudie al tiempo? Aquí se aplicó la probabilidad condicional, se aplicó la fórmula y nos dio un total de 1,35. En la cuarta pregunta tenemos, en la encuesta realizada Estabilidad económica de los estudiantes durante la pandemia y su influencia en el rendimiento académico, se encuestaron 56 jóvenes y la pregunta ¿comparte momentos con su familia durante el día? Se dio dos opciones de respuesta, sí y no, y el 76,8% dijo que sí. ¿Cuál es la probabilidad de que aleatoriamente se escojan 5 de los encuestados y compartan tiempo con su familia? Aquí aplicamos la probabilidad binomial, se aplicó la fórmula y nos dio un 4,453. En la última pregunta tenemos, en la encuesta realizada de estabilidad económica de los estudiantes durante la pandemia y su influencia en el rendimiento académico, arrojó que el 69,6% sí creen que su promedio se ha visto afectado. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que encuestar 12 personas para encontrar que sí tuvo la necesidad de trabajar para ayudar en la casa? Nuevamente aplicamos la fórmula y nos dio un 1,426. Bueno, para finalizar, concluimos que el factor económico
Sí afecta el rendimiento académico de los estudiantes debido a que se ven en la necesidad de trabajar, acortar horas de sueño y estudio, generando más cansancio, afectando su salud emocional, física y su promedio académico. Y una muestra mínima de la estudiada llegó a perder el interés en la universidad. Muchas gracias por su atención prestada.